Dice que hay que encontrar la magnitud de la fuerza. Vamos a ir dibujando acá. Encontrar la magnitud de la fuerza y la línea de acción encontrar la magnitud de la fuerza y la línea de acción sobre cada lado de la compuerta. Vamos a hacer referencia a que la compuerta es esta de acá. Además, hay que encontrar la fuerza resultante. Debido al líquido en ambos lados de la compuerta. Y también hay que determinar la fuerza necesaria para abrir la puerta. Profe, al comienzo solo piden una fuerza, o sea, no dicen cuál fuerza. Sí, la primera es encontrar la magnitud de la fuerza y la línea de acción sobre cada lado. Entonces hay que encontrar la fuerza de acá y la fuerza de este lado. Pero si uno analiza, pues para el segundo, que es encontrar la fuerza resultante, pues tendríamos que hacer ese primer procedimiento, la fuerza de cada lado. Y el último, que es lo que les estoy mencionando, la fuerza, el valor de esa fuerza para abrir la puerta. Pero hay una condición, dice que la condición es que si esta compuerta es uniforme, o sea, si esta compuerta es uniforme y pesa. Ay, no, si la compuerta tiene un peso de 5.000 libras, ese sería el peso de la compuerta. Vamos acá como placa. Y que tiene 6 pies de ancho. Listo, y el esquema es más o menos como se lo estoy mostrando ahí en la figura. Voy a darle algunas dimensiones. Listo. Bueno, también me dicen que este peso específico tiene un valor de 54 libras por pie cúbico. Bueno, eso es lo que está mostrando acá. Primero, el primer enunciado es, el primer inciso sería encontrar las fuerzas. Escribamos como fuerza 1 y fuerza 2. Tenemos que encontrar esas dos cosas. Y también la línea de acción. Esa línea de acción pues, se establece o se puede entender como
la ubicación de ese centroide, perdón, de ese centro de presión para esas dos fuerzas. En la B, pues nos están solicitando es la fuerza resultante, que no es más que la suma vectorial entre esas dos fuerzas. Y digo vectorial porque se supone que van a ser contrarias, ¿no? Entonces no es una suma, sino se podría entender como una resta. Eso es lo que nos están solicitando acá. Y el tercero es encontrar el valor de una fuerza que permita que la compuerta se abra. Entonces, eso es lo que hay que entender. La fuerza, vamos aquí, de apertura. O sea, la fuerza para abrir. Entonces, para iniciar, vamos a encontrar el primer punto. Está relacionado con las fuerzas presentes en cada lado de la compuerta. Podemos continuar, ¿sí? Sí, profe. Bueno, Listo. por mí sí, no sé los demás. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues vamos a empezar a hacer el diagrama de cuerpo libre. Hacer acá la placa. Y pues ustedes saben que a esto tendríamos que agregarle las fuerzas presentes en ese elemento. Pero, ojo, yo lo podía creer aquí anexar todas las fuerzas que existen, ¿no? Y mire, vamos a hacerlo, ¿no? Tenemos acá que hay una articulación donde aparecería entonces una reacción vertical, una reacción horizontal. Se dice entonces que debido bueno, al peso que me están hablando ahí de la compuerta, pues también tendría que ir acá el peso de esa compuerta. Y adicional a eso, ¿qué creen que podría existir ahí? ¿Qué otra cosa? Una reacción en el piso. Listo, si digamos que acá existe. Pongámosle acá una normal de la superficie. Y pues además de eso, acuérdense que debido al fluido, vamos a hacerlo acá. Está totalmente lleno aquí. Debido al fluido en ambos lados, pues ya saben qué va a ocurrir, van a presentarse también. Fuerza resultante, ¿no? Eso. Entonces digamos que acá va a haber una fuerza, la que nosotros denominamos, no sé cuál quieran llamarlo uno, el lado derecho 1 y el lado izquierdo 2, o al Sí, contrario. sí, profe. Sí, sí. Entonces el lado derecho 1 y el lado izquierdo 2. Aquí este se llamaría F2. Y por aquí, bueno, voy a ponerla, no sé si, solo por cuestión de dibujo, voy a ponerla más abajo. No, puede estar más arriba o más abajo, no interesa, ¿no? Eso lo vamos a determinar ahora. Entonces esas serían las fuerzas si hacemos el diagrama de cuerpo libre de esa compuerta. Entonces, pero ahora, ¿qué pasa? La primera pregunta no nos está involucrando para nada esas componentes en las reacciones en cada uno de los apoyos, sino que solamente me está diciendo, usted tiene que encontrar es el valor de esa F1 y F2. Entonces, si empezamos con F2, bueno, para seguir el orden, vamos a empezar acá con F1. Entonces, si hacemos el de F1, ¿cómo creen o cómo debemos encontrar ese F1? Entonces, lo que yo les mencioné, de encontrar esa fuerza, si nos devolvemos acá, miren, aquí tenemos la expresión para encontrar la fuerza en este tipo de compuertas. Aquí podemos decir que sería la densidad, la gravedad, y este H, que vendría siendo, voy a ponerle como HC1, hablando de que es la altura hasta el centroide
pero para la fuerza 1. Y el área. Profe, ahí centroide sí es el centro, ¿no? De la figura, o el centro de presión. Eso, bueno, como están hablando de una placa, en este caso, según las dimensiones, me están diciendo que hacia atrás tiene un ancho de 6. Yo puedo decir que es una compuerta rectangular, ¿no? Por la forma que tiene. Entonces, como es rectangular, pues digamos que esa compuerta va a ser algo parecido a esto. Aquí va a tener los 6 y aquí una distancia cualquiera que no, todavía no lo sabemos, pero es rectangular. Entonces hay que sacarle el centroide a esto. Entonces, como yo sé que hacia atrás es... No, profe, o sea, mi pregunta es, o sea, HC es el centro de presión o el centroide. No, cuando dice solamente C, es centroide, Ah, ok, gracias. que siempre se va a utilizar hasta el centroide para hallar la fuerza. Entonces ahora sí, nosotros tendríamos que empezar a analizar acá con la geometría de la figura cómo encontrar cada uno de estos valores. Entonces ya sabemos que esta densidad y la gravedad puede hacer referencia al peso específico. El H sub C1 pues tendría que ser, ojo que ahí dice que es desde la superficie libre hasta el punto que yo quiero analizar. Entonces aquí tendría que ser desde el punto libre, ¿no? Si esta es nuestra parte, vamos a hacerlo acá un poquito fluido. Eso. Y acá, hasta acá estaría el fluido. Entonces me hablan que ese H sub C, lo pongo acá, tendría que ser, vamos a ubicar por acá, vamos por acá. Sí que tendría que ser hasta el centroide. Para nosotros sería este H sub C1, que es llegar hasta acá, hasta el centroide. Que lo puse muy abajo, pero digamos que aquí este es el CP para este y aquí arriba el CP para el otro. Entonces este HC sub 1. ¿De qué distancia hay de acá hasta acá? Pues ya sabemos que esto, ese centroide debe estar en la mitad de esta distancia. Si estamos claros ahí, ¿no? Si nosotros sabemos esta distancia, el centroide está en la mitad. Entonces, esta distancia es fácil de encontrar, no sé si ustedes me lo pueden decir acá. Si esto es 8, esto es 6, tendría que ser más o menos, si vamos de 2 en 2, serían 6, 8 y 10, ¿sí o no? ¿6, 8 y 10? ¿A ustedes qué me pueden decir? Sí, profe, es eso. Y si esto es 10, oh, pero no es porque sea 6 y 8 y después 10, ¿no? Eso es por Qué chimba. eso es por la hipotenusa, acuérdense. Sí, profe, Menti es o mancha. como lo de 3, 4 y 5, ¿no? Exactamente, sí, sí. Entonces esto hay que hacer es esto primero, ¿no? Y ahí sí así podemos decir que son 10 pies a esa distancia. Si decimos acá, pongamos el punto B en la parte de abajo, esa sería la distancia entre A y B. Entonces es 10, entonces quiere decir que acá deben haber 5 pies. Y aquí también. Esa inclinación, miren, nosotros necesitamos la distancia vertical. Esto de acá hasta aquí. Y debemos conocer el ángulo. Entonces ahora lo que hay que decir uno, pues entonces es más fácil decir la mitad de 6 y ponerle 3, ¿cierto? Sí. ¿Será que es más fácil así o qué? ¿De qué está hablando, profe? ¿Del centroide? Porque sí, exactamente. Pero yo les aconsejo que No, mejor hacer esto. Es más aconsejable, ¿no? Pero si ustedes dicen que es como sacarle la mitad al 6 y decir 3, listo. O, Eso en el caso, profe,
O para comprobarlo también la mitad utilizar el 4 de abajo, ¿no? Y hacerlo el mismo teorema y sale también que es 3. Exactamente, sí. O si no, determinar el ángulo, y ustedes con el ángulo pueden determinar este lado de acá. O sea, porque según esto, el ángulo es equivalente ¿a qué? Al inverso del seno. Si estamos hablando de ese ángulo, debe ser este mismo. Este sería el opuesto sobre el adyacente. O la ordenada. Y la abscisa. Entonces aquí sería esto, un ángulo. Da 48.59. Seguro. 6/8, ¿no? Sí, profe. Me da 36,86. Sí, porque es que yo recuerdo, siempre recuerdo esto, ¿no? Que cuando es 3/4 es 5, ¿no? Y debería ser el mismo ángulo para 3/4 que para 6/8, porque uno simplifica. Entonces me dicen que es 36, Como 86. A mí me dio lo 86, que... A mí me dice 98. porque me dice 48.59. Profe, a mí también me dio 48. Profe, ¿qué da eso? Entonces, ¿qué pasa? Porque ustedes no están pendientes, ¿no? Resulta que para hallar este ángulo, y si quiero relacionar la abscisa y la ordenada, no es seno, sino tangente. Ah, claro. Claro, Qué si no, chimba. así es. Cuando lo de Menti. Y bueno, con esto ustedes pues podrían decir que esta distancia acá no son más que 5 por el seno de ese ángulo. Y sí, efectivamente le van a dar los mismos 3. Entonces acá pues podemos decir que ese HC1 sería el 5 seno del ángulo. Oh, pero como es hasta la superficie libre, que es esta de acá, tenemos que agregarle la distancia que hay acá, que me están diciendo que son 2 pies. Aquí más 2. Y sabríamos ya que esa altura, hasta la superficie libre, serían de 2 y 3, 5. Y ahora podemos decir sí que esto sería el peso específico, son 54 libras por pie cúbico, multiplicado por HC, que son 5 pies, y ahora por la altura, por el área. Entonces, ¿ese área cuál sería? $60. Entonces, para que quede más claro aquí, vamos a poner esto, 10 pies por 6 pies. Sí, que son los 10 de esa hipotenusa y el 6 que es la profundidad. Entonces tenemos más o menos esto así. Estos serían los 10 y estos serían los 6 pies de profundidad. Y listo, acá pues ya podemos encontrar el valor de esa primera fuerza. 16.200. Listo. O sea, no sé si encontramos primero el Y sub P1 o encontramos la fuerza 2. Digo que la fuerza 2 no, profe. ¿La fuerza 2? ¿El profe no lo pase? ¿Cómo? No lo pase todavía. Ahí está, mira, ahí está.
Entonces vean, no sé si los que ya están avanzados, pues encontramos esa fuerza 2. Pero estamos copiando. Ah, después lo copia. Profe, la gravedad, ¿Lo de qué? la gravedad. Que no lo entiendo muy bien. Lo de La G, gravedad. Lo de gravedad, me dice, sí, que no lo entiendo. la G. Sí, esta G es gravedad y el ρ es densidad. Por eso, ¿y dónde está eso? Eso, pero esas dos, exactamente, esas dos, el producto entre esas dos es el peso específico. Ah, cierto. Profe, ¿por qué? No entiendo por qué esa área de 10 por 6. Siempre el área es el área de contacto entre el fluido. Entonces, el área de contacto entre el fluido es lo que está entre esto y hacia el fondo. Entonces, por eso yo digo, este sería la hipotenusa y el fondo que son 6 de ancho, que aquí me dicen que tiene 6 de ancho de profundo hacia allá. Entonces, toda esa área pues, sería un rectángulo. Acuérdense, también lo vimos acá, justamente en eso. Mira, si ven, acá tenemos, esta es la compuerta o la placa. Y el área, pues si uno ve esto sería un rectángulo, pero no, efectivamente el área no es esto que se muestra acá, sino el que está proyectado hacia el otro eje. Entonces tendría la figura que tenga cada superficie. Entonces en este caso es irregular, pero ya en este caso que estamos hablando, es una puerta rectangular, porque me dice que tiene 6 pies de ancho. Haga, profe, sí, gracias. Profe, ¿y si usamos el doble del área, podríamos hallar la fuerza resultante? Se usa el doble. Sí, porque serían de ¿Por qué? superficie en contacto. ¿Por qué el doble, Daniel? Porque Porque por lado y serían lado dos. dice, Sí. Ah, por ambos. Ah, no, pero entonces, eso si estuviese al mismo nivel, no, pero viene que Ah, está sí. más alto, la presión es diferente. La Sí, presión vale. del lado izquierdo es diferente a la presión del lado derecho. ese ovallo siempre perezoso. Sí. Ah, me tocó borrar esto aquí. Vamos a hacerlo otra vez. Entonces estamos aquí. Y ahora vamos a buscar, ustedes me decían que encontrar F2 primero o encontrar el centro de presión de la 1. Profe, F2 sería lo mismo, solamente cambiar la distancia HC2. Juan Pablo, no sé a usted qué le pasa, pero siempre lo escucho muy lejos. Y casi que Afónico, no le profe. alcanzo a entender. Profe, por el computador. Profe, es que, o sea, ya para hallar la fuerza 2 sería lo mismo, solamente cambiaría el HC2. Sí, exactamente, porque el área en contacto es la misma, ¿no? Por lo que se está mostrando acá. Si de pronto el fluido estuviese más debajo del punto A, ese área de contacto ya sí sería diferente. Ah, bueno, profe. O sea, ahí solamente sería 6 más 3. Vamos a verlo acá, vamos a hacerlo aquí para que nos demos cuenta. Entonces tengo acá, aquí voy a sombrear donde estaría. Y se dice que el fluido está hasta acá. Nosotros estamos diciendo que por acá debe estar esa F2. Aquí está el punto B, aquí está el punto A. Y que desde acá hasta acá hay 6 pies. Esa no era F1. O era al revés. Espera, ¿este sí? Ah, Sí, no, Ryan, ya fui sí. yo. Listo, Sí, fui yo. Al listo. O sea, aquí sería HC2 por el área. Entonces ya sabemos que el área va a ser la misma, pero vamos a empezar a cambiar
ese HC2. Entonces el HC2 vendría siendo, si este es el centroide, vamos a hacerlo acá, sería el centroide, entonces este sería el HC2. Entonces ya sabemos nosotros que desde A hasta el centroide ya habíamos definido que aparecían 3 pies, que era lo mismo de 5 por el seno del ángulo. Entonces claramente o más fácil podemos decir que esta F2 es igual al mismo peso específico, que son 54, HC2, pues ya dijimos que era la suma entre 6 y 3, serían acá 9 pies, y el área, que son 10 por 6. Y ya obtendremos acá el valor de esa fuerza 2. 29.160 libras, profe. ¿Seguros?